Muy buen día tengan todos ustedes. Antes de empezar, quiero agradecer encarecidamente la invitación y que me da la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre este tópico tan importante para nuestros países. Me hubiera encantado disfrutar de su compañía, de todo el evento y de Buenos Aires, pero pues ante la imposibilidad de hacerlo, aprovecho esta oportunidad para enviarles un cordial saludo desde Ensenada, en la punta del noroeste de México. Estos minutos vamos a discutir desde el campo de la educación la evolución de dos conceptos que podemos calificar de emblemáticos o de representativos de esta época: la inclusión social y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Estos conceptos están interrelacionados, es decir, en general, el aprendizaje a lo largo de la vida es una práctica común entre los grupos con los más altos niveles de inclusión, y desafortunadamente lo contrario también es cierto y es muy frecuente. Los grupos en situación de exclusión no tienen las oportunidades de aprendizaje que les permiten prepararse a lo largo de toda su vida. Esta interrelación es multidimensional y compleja. En esta primera parte vamos a discutir el significado de cada concepto por separado y especificar los cambios en el tiempo, enfatizando su significado actual. Iniciamos con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Vamos a partir de la asociación de la educación desde los griegos, ¿no?, asociada a las tres unidades de base clásicas del teatro: unidades de tiempo, de lugar y acción. En el tiempo, aprendizaje a lo largo de toda la vida enfatiza que ya no tenemos un tiempo determinado para aprender. Ya la edad escolar pasa a ser una cuestión del pasado. Ahora ya se aprende a lo largo de toda la vida. La cuestión del espacio, la dimensión del espacio también se maneja de la misma manera. Ya no hay un lugar para aprender, ya aprendizaje a lo largo de la vida enfatiza y reconoce que aprendemos en cualquier lugar, dentro y fuera del aula, y ya rompemos con este mito de espacio escolar. Aprendemos en todos los espacios de participación social. En cuanto a la acción, vemos que el cambio de sujeto en el verbo, ¿no?, de educar, ¿no?, que enfatizaba al maestro, ahora tenemos el énfasis puesto en quien aprende, en el aprendizaje. Ya entonces consideramos el aprendizaje como una acción continua, se aprende en todo momento y en todo lugar. El espíritu de esta propuesta está muy bien recogido en el informe de Lors, que nos plantea: la educación encierra un tesoro. Nos plantea todos los momentos de la vida y todos los ámbitos de la actividad humana deben contribuir al proceso educativo a fin de que el desarrollo pleno del individuo coincida con su participación en la vida social. Entonces, esta visión de una educación que no tiene límites de tiempo ni de espacio se convierte, dice el informe de Lors, en una dimensión de la vida misma. Este mismo informe enfatiza las tensiones que enfrentamos para poder trabajar con este concepto. Plantea pues las tensiones entre lo mundial y lo local, lo universal y lo singular, la tradición y la modernidad, el corto y el largo plazo, entre la competitividad y la igualdad de oportunidades, entre el desarrollo del conocimiento y la capacidad de asimilación que tenemos, entre lo espiritual y lo material. Entonces es esa búsqueda de equilibrio entre esas tensiones la que debe guiar la educación. Veamos ahora una definición de inclusión social de Mario Pozas. Él nos dice que la inclusión social es el proceso mediante el cual los individuos y los grupos o colectivos sociales son integrados a la sociedad en que viven, tanto desde el punto de vista económico y social como político y cultural. Entonces, así se les reconoce como actores sociales y participan plenamente en las organizaciones sociales y políticas de una sociedad determinada. Vamos a ver que esto de la inclusión es una cuestión de grado. Se puede manejar como un continuo en el que varios indicadores nos van indicando el grado de inclusión o de participación en la sociedad. Uno de los factores determinantes, como todos sabemos, pues es la educación y lo que esto implica en esta época. Ahora, por ejemplo, una persona analfabeta pues está prácticamente aislada y no puede participar en la mayoría de las actividades sociales.
Antes, en la Edad Media, pues esto no era el caso, ¿no? Ahora, si nos referimos a la educación superior, estamos enfrentando problemas similares. La mayoría de los trabajos ahora, medianamente remunerados y de ingresos altos también, de remuneración alta, requieren educación superior. En el pasado, cuando la universidad era una escuela de élite, esto no era el caso. Las personas que no iban a la universidad podían participar plenamente en todas las actividades de la vida social. Ahora, los que trabajamos en educación superior, pues tenemos una responsabilidad muy grande para ampliar el acceso de las personas. Las cuestiones de inclusión y exclusión están totalmente relacionadas, o se refieren totalmente a lo que es la participación social. Los grupos más en situación de exclusión generalmente están concentrados geográficamente. Entonces podemos ver el nivel de participación social de la misma manera en un continuo que va de lo local a lo global. Y el nivel de participación es lo que nos permite tener influencia en el entorno en el que nos movemos, y obviamente conlleva un determinado nivel de agencia. Y pues esa es la educación superior a quien le corresponde proporcionar las herramientas para participar en todos los niveles: local, regional, nacional e internacional. Los indicadores de desventaja social pues están interrelacionados. Como todos sabemos, a mayor pobreza, mayor escasez de oportunidades. Si una persona no tiene escuela, no puede tener buenos trabajos, tiene condiciones laborales negativas, está generalmente aislada, no goza de buena salud, etc. ¿Cuáles son las implicaciones de esto para la educación superior a distancia? Quisiera señalar aquí solamente dos, las más graves desde mi punto de vista. Una, que se agrava la distancia social con relación al valor acordado a los conocimientos y a la información, ¿no?, de las personas. Se hace la brecha muy grande porque las actividades educativas no son consideradas normales para los grupos en situación de exclusión, porque no les interesa. Han tenido experiencias negativas con la educación formal y no quieren saber nada que parezca escuela. Eso por un lado. Por otro lado, lo que estamos viendo es el denominado efecto Mateo, que las actividades educativas, las maestrías, los doctorados a distancia, todo eso están siendo aprovechados por los grupos que menos los necesitan. En esta segunda parte vamos a ver las implicaciones para una educación que atiende estos dos conceptos. Vamos a ver en los niveles de los conceptos algunas recomendaciones para la planeación de los cursos o de las actividades educativas y algunas conclusiones. Como hemos venido viendo, la relación entre inclusión social y aprendizaje a lo largo de la vida es muy estrecha, y esta tiene en sus dos niveles. Como un factor individual, como la exclusión pues es una característica individual que se relaciona con las condiciones en las que vive un grupo, una persona dentro de un grupo con desventajas, y la implicación de esto para lo que es el aprendizaje de toda la vida pues es que uno tiene que aprender a aprender, primero como responsabilidad de la escuela y después ya como responsabilidad del sujeto. Como factor social, a nivel más amplio, la exclusión es evidencia de alguna forma de discriminación debido a la estructura social o cultural en la que vive la persona, donde vive. Las implicaciones a la hora de trabajar con lo que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, pues se repercuten en los planes institucionales, en los planes de política educativa, para irnos moviendo en este continuo de la exclusión hacia la inclusión. Las posibilidades de luchar contra la exclusión a través de las tecnologías ha sido muy estudiada en algunos países, o está ahorita están sacando, sobre todo en Europa, en los países de la Comunidad Europea, muchos trabajos en distintos países, y lo que indican es cómo la han estado atacando, sobre todo en ciertos ámbitos, ¿no?, el económico, el político y el social. En la exclusión económica plantean que el desarrollo de las habilidades digitales ha ayudado a mejorar la formación para el trabajo y para el teletrabajo en aquellos lugares.
En cuanto a la exclusión política, pues ha servido para aumentar la participación a niveles locales y regionales, sobre todo. Para abatir el aislamiento social, han atendido o han hecho redes integrado grupos con estos grupos vulnerables, y para mantenerlos en contacto y poderlos atender, como han sido para algunos enfermos, personas con problemas, y grupos que viven muy aislados, ¿no? La conclusión a la que llegan todos estos estudios es que hay una necesidad de alinear las actividades y políticas educativas con otras actividades y políticas de inclusión social. Esto es, para que haya realmente éxito e ir luchando contra la exclusión, ir haciendo, ampliando los niveles de participación de las personas, es necesario atender otros renglones de la inclusión social, no solamente la cuestión educativa. Vamos a ver algunas recomendaciones marcadas por la literatura y por la experiencia propia de los que trabajamos en este campo. Lo que se ha visto mucho es que el fracaso de muchos de los proyectos a distancia ha sido de que lo que se ha hecho, sobre todo en educación superior, es simplemente ampliar, ofrecer las mismas cuestiones que se ofrecían de manera presencial, ofrecerlas ahora a distancia. Y esto pues no ha sido nada atractivo para muchos grupos que ya no estaban de entrada interesados en este tipo de actividades educativas. Entonces, algunas de las recomendaciones por las que tenemos o consideraciones antes de planear esto, pues sería reconocer la diversidad de los grupos, ¿no? Y personalizar las experiencias. Esto es posible hacerlo con las tecnologías. Debemos de partir, ¿no?, del reconocimiento de que no todos los grupos son iguales, no todas las personas que no trabajan son iguales, o que no están en la escuela son iguales. Entonces, buscar las maneras de personalizar esas experiencias nos daría mayores garantías de éxito. Las tecnologías permiten agrupar contenidos de distintas fuentes, planear distintos tipos de experiencia para buscar ese éxito. Promover la creatividad y el empoderamiento de los participantes sería otra recomendación. Citando a la CIPAL, la inclusión no solo supone mejorar las condiciones de acceso a canales de integración, en este caso las tecnologías, sino también supone promover mayores posibilidades de autodeterminación de los actores en juego. Si hemos visto que la oferta tradicional de cursos a distancia no ha logrado la inclusión de los grupos que sienten aversión hacia las actividades que parecen escolares, y sabemos, ¿no?, por las investigaciones que se han realizado sobre este tema, que estas personas se desenvuelven mejor en ambientes más informales que desarrollen su creatividad. Sobre eso deberemos de dirigirnos. Necesitamos diseñar los programas con una visión del aprendizaje más amplia, distinta a la tradicional, y creando ambientes de aprendizaje que respondan a las necesidades y preferencias de las personas, que les permitan desarrollarse a ellos como personas y desarrollar sus comunidades. Otra recomendación es planear actividades lúdicas que incentiven el compromiso de los participantes, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Los juegos pueden utilizarse como estrategias motivacionales. A casi todas las personas les gusta divertirse. Hay muchos pequeños juegos y cuestiones como competencias, ganar puntos y todo eso, que los hacen la convivencia más agradable y que se divierten. Y este tipo de actividades pueden irse desarrollando a un nivel casi motivacional, para después poder entrar y desarrollar actividades ya más formales, digamos. Otra recomendación es pues la mezcla de actividades con y sin tecnologías, presenciales y virtuales. O sea, hemos visto que las personas disfrutan la convivencia, la socialización de lo que están aprendiendo, el apoyarse los unos con los otros. Entonces, el poder trabajar fuera de línea
en cuestiones comunitarias, en las cuestiones que los mismos grupos hayan sugerido, y seguir después en contacto ha probado pues ser una posibilidad, una más posibilidad de éxito, ¿no? Y finalmente el diseño de programas y de actividades en conjunto con los futuros participantes es una recomendación que surge de las lecciones aprendidas, de los proyectos que han tenido éxito en algunas comunidades, por ejemplo, para la apropiación de los telecentros, las investigaciones que reportan las experiencias de las personas que fueron a trabajar con ellos y que ellos decidieron qué tipo de cuestiones que eran las que querían desarrollar y qué tanto querían incidir en su comunidad, son los que tuvieron más éxito. Entonces la planeación conjunta de las actividades de aprendizaje pues es muy importante. Bueno, vamos a concluir. Las actividades de aprendizaje con el uso de las TIC pues permiten, por un lado, aprovechar los espacios físicos y virtuales para crear y consolidar relaciones sociales, lo que fortalece a las comunidades y lo que les permite a largo plazo irse ampliando, ¿no? Y también apoyan el desarrollo de competencias que pueden ser muy completas y útiles, ¿no?, para el mundo del trabajo, que cada vez requiere el uso de las tecnologías. Como hemos visto, esta relación es muy estrecha. El aprendizaje a lo largo de la vida implica el incremento de la participación social de manera paulatina, y el papel que juega la educación superior es muy importante. O sea, debe ser una proveedora de herramientas de participación social en todos los niveles. Y ya para cerrar, vemos la importancia de proveer de oportunidades y acceso a la educación a lo largo de toda la vida para abatir los problemas de exclusión social. Necesitamos pensar en programas diferenciados que reconozcan y valoren las características especiales de las personas y de los grupos, y que a los que se encuentran en situación de exclusión les aporten las herramientas para su autodeterminación y desarrollo, para que realmente puedan recuperar el gusto por el aprendizaje y su derecho a la educación. Como recomienda el informe de Lords, para que la utopía que ellos nos plantean pueda realmente desarrollarse el individuo, deben de coincidir la escolaridad, las oportunidades de aprendizaje con su nivel de participación en la vida social. Entonces, para realmente abatir la exclusión de la no participación hacia una participación plena, pues es necesario incrementar nuestros esfuerzos en las cuestiones educativas. Ya con esto cerramos. Yo solamente quiero agradecerles su atención y decirles que que me puede mucho no estar allá con ustedes y que estoy a sus órdenes para cualquier cuestión. Muchas gracias.